Muy buenos días a todos de nuevo. Gracias por participar en este tercer webinar gratuito sobre Excel. Usted sabrá que Excel lo ocupamos bastante, hay un montón de aplicaciones que uno puede hacer. Siendo bien breve, hoy día vamos a esperar en 30 minutos, revisar una introducción a las tablas dinámicas. ¿Qué es lo que espero que aprendamos hoy día? Bueno, vamos a conocer las herramientas de tablas dinámicas y las vamos a aplicar a un proceso contable. Además, yo les traje dos tipos de reportes muy bonitos, que son la segmentación de datos y un análisis de tiempo, ¿ya? Un análisis de escala de tiempo, que es bastante interesante. Ahora sí, ¿qué son las tablas dinámicas? Bueno, son primero contarles que, como dice acá la documentación de Microsoft, que es una herramienta avanzada. Una herramienta avanzada, dice uno, bueno, y no me dice nada, pues. La herramienta avanzada quiere decir que lo lleva a utilizar los datos de múltiples formas. Una herramienta avanzada toma la información, la consolida y hace un traspaso a un sistema de reportes de carácter automático. Entonces usted dirá, la herramienta avanzada entonces provee que a través de diversos mecanismos la información la pueda leer de diversas formas. Y todo ello va a depender de cómo yo necesite organizar esa información. Por eso le dice acá que la herramienta avanzada la utiliza para calcular, resumir y analizar datos. Usted podría decir, oiga, por ejemplo, tengo mucha información contable que está en columnas, digamos, en el debe, en el haber, tienen fecha, las cuentas están relacionadas, tienen referencias cruzadas. Entonces, usted dirá, bueno, la tabla de la dinámica me permite calcular entonces diversas sumatorias, contar las filas, hay vinculaciones cruzadas, por ejemplo, cuántas veces se junta la cuenta de bancos, por ejemplo, con la cuenta de honorarios por pagar, o con la cuenta de impuestos, podría ser. Le permite a usted también resumir la información. A veces pasa que nosotros tenemos grandes cantidades de información, planillas eternas, digamos, planillas que se vuelven un poquito poco eficientes, ¿ya? Entonces de repente los rangos son tan amplios que a veces hay que estar bajando ahí con el mouse, con el scroll del mouse, llegar hasta el final o apretar ahí un atajo en el teclado para llegar a la parte final del rango y empezar a resumir. Pero en rigor, ese trabajo que nosotros hacemos de resumir la información en diversas hojas, uno lo podría hacer a través de las tablas dinámicas, nuevamente, de que estamos recién haciendo como la estructuración de la información y analizar los datos. Y vaya que importante analizar los datos, pues imagínense la información contable si no fuera para ello, información útil para la toma de decisiones. Piense usted que hoy día nosotros vamos a ver un sistema de costo en el cual vamos a tener que calcular un sistema PEPS primero, un UEPS y un PMP, que hay distintos sistemas de costos, pero vamos a ver uno que es el primero en entrar, primero en salir, ¿ya? Entonces usted dirá, pero es que entonces yo lo conozco como FIFO, ya, está bien. Puede ser que ahí me llegaron unos mensajitos ahí con privado. Entonces, tabla dinámica nos sirve para ordenar, calcular, resumir y analizar información, ¿ya? Usted le permite también hacer comparaciones de patrón y tendencias, pero ya esto parece una definición que uno como que se pierde, ¿no? Vamos a la práctica. Vamos a ver ahora, aterricemos esto en lo que es un ejemplo común. Yo le había contado que una de ellas es, por ejemplo, el control de stock y el costeo. Y vaya que es trabajo. Usted sabrá que si trabaja en una empresa grande, una empresa mediana, el costeo se hace a través de diversos sistemas. Y yo me había adelantado un poquito. Les había contado que estaba el método FIFO, que era, por ejemplo, el primer producto en entrar es el primer producto en salir, es decir, importa la fecha en la que yo lo compro, y por lo tanto, ¿cómo voy a ordenar la información si no es que mediante una tabla dinámica? Pues? ¿Qué va a pasar si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto compré de un producto determinado el año 2022? Y usted me va a decir, oiga, pero es que yo tengo un ERP. ¿Y qué es lo que hace el ERP? Bueno, hace este mismo proceso. Quizás no mediante una tabla dinámica, pero sí hace la vinculación de las fechas. Entonces, vaya a saber usted que tenemos otras herramientas que dependen de las tablas dinámicas, como lo son la segmentación de datos y el análisis temporal, que son dos herramientas también muy potentes. Y en esta clase vamos a ver un método aplicado a las compras de 3 productos. Y vamos a generar también
distintos tipos de reportes. Y lo que vamos a aprender en rigor, más que a arrastrar y soltar los elementos, es que usted comprenda la lógica de construir esto. Porque quizá lo va a hacer en diversas formas del reporte, pero si le dicen, sabe que tengo que cambiar una columna, usted ya va a saber la lógica de la aplicación de la tabla y va a poder mover y organizar un dato muy fácilmente. No va a tener que importar nuevamente todo, sino que va a ir a ajustar lo que se le pide. Para poder insertar una tabla dinámica, yo voy a poner acá la pizarra, primero, antes de llegar acá, donde están los botoncitos, tenemos que ir a analizar la tabla. La tabla debe tener una serie de parámetros, y usted dirá, oiga, pero es que lo que me está mostrando ahí es un rango. Sí, es un rango, pero el rango tiene encabezados. Los encabezados deben ser útiles. Por ejemplo, si yo acá tengo una lista de productos y la lista de productos no está claramente identificado por un literal que hace sus veces de título, la tabla dinámica va a generar problemas. Lo mismo pasa con la fecha. Fíjese que también en el formato de la fecha, si el número, por ejemplo, le aparece acá muy pegadito a la izquierda, ahí se va a tener que preocupar, porque va a estar en formato de texto y probablemente la fecha no va a ser leída. Por eso es importante que usted también pueda identificar el tipo de dato correcto. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo podemos ubicar de un tipo de dato de fecha y además ponemos el título fecha, nos van a servir todas las herramientas de segmentación, de tabla dinámica y de análisis temporal. Mismo caso para las unidades. Usted acá, por ejemplo, me podría decir, ¿sabe que yo acá puse 91 y voy a poner acá unidades? Unidades. Usted me podrá decir, ¿sabe que yo tengo configurado mi Excel para que agregue esta palabra? Pero si usted no lo ha configurado, va a tener que sacar las palabras de la unidad de medida, dado que las unidades, en este caso, son dependientes también de una etiqueta de título. Y yo sé que usted ya me entiende que la tabla debe tener estos encabezados para que pueda funcionar. Porque es así como va a trabajar el Excel. Vamos a tomar productos, fechas, unidades y precio unitario. Productos, fecha, unidades, precio unitario, y lo vamos a llevar a la tabla dinámica. Ahora sí, ya que sabemos que nuestra estructura de datos es correcta, porque es muy importante tener datos correctos, datos que funcionen. A veces conocemos las herramientas, pero los datos vienen incorrectos. Y vaya qué problema es cuando no los podemos importar. Por eso también hicimos el webinar gratuito anterior sobre importación de datos. ¿Ve? Acá ya tiene la continuación. Para ello, vamos a revisar en nuestras pestañas, donde dice insertar, y nos van a aparecer dos elementos. Uno de ellos dice tabla dinámica, que es el elemento general, que usted dirá, oiga, pero si yo hago clic ahí me aparece la tabla. Sí, y van a aparecer otros elementos que vamos a revisar. Pero ¿qué va a pasar si usted hasta este punto dijera, oiga, ¿y si el Excel me recomienda una? ¿Será factible? Si yo aprieto tabla dinámica recomendada, Excel va a revisar, va a decir, a ver, en producto hay tipos de texto, va a decir, probablemente estos sean etiquetas, va a ir a la fecha, va a decir, oiga, va a revisar el tipo de dato, va a decir, tipo de dato date, tipo de dato fecha. Ah, la fecha yo las puedo ocupar, entonces tabla dinámica, sí. Las unidades también son temas cuantitativos, precio unitario también. Y aquí va a tener una serie de problemas, porque usted sabe, ya me dirá, que las unidades yo las puedo agrupar, pero los precios unitarios, perdón, las unidades las puedo sumar, pero los precios unitarios no. Entonces acá el Excel no va a poder dirimir si las unidades y el precio unitario se comportan de la misma forma. Las unidades, usted me dirá, oiga, 91 unidades más 63, yo las puedo ir sumando, pues. Puedo saber las unidades totales, pero los precios unitarios los tengo que segmentar, no los puedo sumar. No puedo decir 91 unidades a 10 pesos, 63 a 14 y la suma de las dos. No, las unidades se suman y los precios se van segmentando. Es decir, tabla dinámica recomendada puede generarle algunos conflictos. ¿Ya? Acá el Excel más que nada recomienda, pero usted ya sabe que si los datos son agrupables, ese botón le puede servir mucho. Nosotros vamos a revisar este que dice tabla dinámica, según los datos que nosotros configuremos. Y usted me dirá, oiga, ya apreté el botón de tabla dinámica. ¿Qué es lo que es esto de acá? Dice, de una tabla o rango, desde datos externos. Acá más que nada, la interfaz le dice, oiga, ¿de dónde viene la información? Viene del Excel, acá, voy a poner la pizarra,
¿Será que la información viene de una tabla? Es decir, acuérdese, webinar anterior, la tabla, cómo se hacían las tablas, o viene de un rango, un conjunto de datos ordenados que no tiene una estructura de tabla, que es un conjunto de datos solamente. Si ese es su caso, va a seleccionar esta alternativa de acá. Si usted me dijera, oiga, yo tengo todos los datos en una base de datos de Access, de momento, los datos externos de origen son mucho más complejos, así que nos vamos a enfocar en el que dice de una tabla o rango. Hasta este punto usted dirá, si la información ya la tengo tabulada, ¿la tengo que volver a retabular? Y la respuesta es no. Si la información ya está en una hoja, usted lo que va a tener que hacer es seleccionar dicho rango. Al seleccionar dicho rango, usted le va a decir, ¿sabe qué acá? Le dice al Excel, estamos pensando en esta dinámica. Los datos están en este rango de espacio, ¿ya? Entonces usted acá en el rango, esto lo vamos a ver aplicado, así que de momento no se preocupe, solo escúchame la explicación, va a seleccionar acá todo el espacio en donde están los datos. Y fíjese cómo se mezcla el encabezado con los datos. Eso es muy importante. Si yo selecciono los datos y no les pongo el encabezado, voy a tener problemas, porque no voy a poder reconocer el tipo de etiqueta correcta. Y la tabla dinámica va a tener otros elementos que usted va a decir, oye, ¿de dónde aparecieron? Va a tener que volver y va a tener que pinchar todo el rango. La segunda parte, y una vez que usted haya seleccionado el rango respectivo, le va a preguntar, oye, ¿dónde quiero que cree la tabla dinámica? Este espacio virtual, este espacio en el cual se van a agregar las informaciones, los datos. ¿Dónde lo voy a crear? ¿Necesito que sea una hoja nueva? Podría decir, lo voy a incluir acá. Aquí tengo espacio en la celda G número 4. Pero si se fija, la celda G4 tiene poquito espacio ahí, tiene mucho espacio hacia el lado, pero ¿qué va a pasar si yo la tabla después la quiero filtrar? Y esto nadie se lo cuenta, pues, te lo estoy contando yo. Si usted tiene acá poco espacio adyacente al origen de los datos y usted llegara a filtrar esa información, toda la información de acá, que está en las columnas izquierdas, se le van a filtrar y va a tener problemas de visualización, porque los datos comparten una fila en común. Es decir, yo les recomiendo que si ustedes quieren ocupar, por ejemplo, en una hoja existente, háganlo abajo de los datos para que no tengan problemas de filtro. Ya me van a entender ustedes cuando veamos el ejercicio. ¿Qué es lo que nos queda por revisar acá? A ver, yo lo que les recomendaba era, mejor, si lo hace abajo de los datos, también lo podría hacer en una hoja de cálculo nueva, pues. A veces a nosotros los contadores nos gusta trabajar en espacios eh, parametrizados, espacios en los cuales nosotros podamos ingresar información sin que choque con la anterior, pues, porque nuestro trabajo es cíclico. Todos los años tenemos un asiento de apertura. ¿Y qué problema es cuando trabajamos en un año incorrecto? Entonces, yo les recomiendo, si no quieren hacer la información o digitar la información abajo, háganlo en una hoja nueva. Trabajar en un espacio vacío nuevo muchas veces genera grandes beneficios. Otra vez, ya tiene el rango y ya decidió dónde va la tabla. ¿Qué es lo que faltaría por hacer? Acá nada más hay un cuadradito, un checklist, que nos lleva a otra herramienta de Excel que es bastante poderosa también, que se llama Power Pivot. En rigor, esta parte la podríamos analizar en otro webinar futuro, así que de momento usted no va a pinchar esa casilla, porque el modelado de datos al final es establecer la conducta y la relación entre las tablas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá en producto nosotros podríamos aplicar un sistema de estandarización, podríamos decir, nada más hay 3 productos. Se repiten varias veces, sí, pero nada más hay 3 productos, producto 1, 2 y 3. Lo mismo pasa con las fechas. Las fechas también son una por día, entonces usted dirá, bueno, tengo 365 fechas. Ese tipo de cosas usted las podría modelar acá. De momento, como les digo, pasemos acá a la siguiente parte, que es pulsar el botón Accept. Y es acá donde se pone interesante, porque usted dirá, bueno, la información ya la he cargado. ¿Qué es lo que tenía en la tabla? Vamos a revisar. En la tabla usted tenía un producto, tenía una fecha, tenía unidades
y un precio unitario. Pero ¿cómo van a conversar estas informaciones entre sí? Excel le dice, ya a ver, usted la información, acá en el punto 1, ya me dijo que él quería una tabla, o sea, una hoja nueva. Entonces usted acá ya tiene dos partes las que tiene que preocuparse. La parte izquierda tiene la tabla dinámica y la parte derecha tiene el modelamiento de los datos. En la parte izquierda, usted acá dice, vamos a leer, haga clic aquí en esta área para trabajar conforme al informe de la tabla dinámica. O sea, este espacio de acá no es nada más que un espacio reservado. El espacio reservado es aquel en el cual se van a cargar los reportes dinámicos. Si el día de mañana usted dice, sabe que yo quiero hacer un reporte de producto y las unidades, y después dice, no, quiero un reporte del producto y el precio unitario, no va a tener que agregar nuevas filas, sino que solo va a tener que arrastrar acá los elementos correctos para que este campo como es dinámico, se va a ir agregando dinámicamente también las columnas. Por eso se llama también tabla dinámica, porque dinamiza los datos. Luego, en la parte derecha, usted teniendo acá los datos, esto lo vamos a analizar bien en detalle, ¿ya? Pero de momento usted ya sabe que tiene dos espacios. Espacio izquierdo, donde van los datos, donde se van a exponer los reportes, y en la parte derecha, el lugar donde están nuestras variables. Esas dos interfaces, obviamente, tenemos que ponerle atención. Nunca debemos confundirnos en que, por ejemplo, si usted dice acá, oye, esto tiene 3 columnas, ¿será que solo la tabla dinámica tiene 3 columnas? Y la respuesta es no. Esta tabla dinámica puede crecer horizontalmente o verticalmente. Por eso yo le decía que nada más es un espacio. Por eso, para acceder al menú en donde nosotros queremos analizar los datos, tenemos que hacer clic acá en la tabla. Si usted quisiera, por ejemplo, análogamente decir, sabe que la tabla dinámica yo quiero escribir acá, le quiero poner un título, quisiera decir, a ver, acá en la celda A número 3, voy a escribir producto, acá, producto. Y usted dirá, oiga, pero me aparece un mensaje de error, no podemos cambiar esta parte de la tabla dinámica, porque la tabla dinámica lee información. Yo no puedo escribir acá producto, no podría hacer ese tipo de anotación, le va a saltar un error. Entonces usted dirá, bueno, si se trata de una tabla dinámica, solo puedo ingresar información a través de su origen de datos. Entonces no puedo sobreescribir, sino solo leer. Vamos a esta parte que es quizá la más interesante, aprender a modelar la información. Acá en la parte derecha, que yo lo amplié, dice, acá van a aparecer algunos datos relevantes, y recuerda que tiene que estar declarado en el rango, pues por eso le pusimos títulos al rango. También podría ser una tabla, y la tabla ya tiene por defecto los campos de título. Acá abajo hay una sección que dice arrastrar los campos a las áreas siguientes, pero usted dirá, oiga, pero estos 4 campos, ¿cómo se relacionan entre sí? A ver, ¿de qué se trata? Vamos analizando cada uno de los conceptos. A ver, están los filtros primero. Los filtros, yo creo que usted conoce los filtros de Excel. Cuando dice, quiero que tales datos se ordenen conforme a una condición. Por ejemplo, si yo tengo datos que son distintos nombres, por ejemplo, a ver, nombres con la letra A, nombres con la letra B, nombres con la letra C, yo podría establecer un filtro avanzado, en donde todos los nombres que partan con la letra A aparezcan y todos los otros nombres no. Podría decir también, quiero filtrar conforme al país. Podría tener usted clientes chilenos o clientes extranjeros. Cumpliéndose esos dos criterios, usted podría filtrar, es decir, segmentar la información. Solo quiero que aparezcan los clientes extranjeros. Y los chilenos, bueno, los veremos en la siguiente parte. De eso se trata el filtro, para poder segmentar la información. Luego tiene acá la sección de columnas. La sección de columnas usted sabe que son la parte vertical del Excel. ¿Cuántas columnas quiere que tenga su reporte? ¿Quiere que me diga las unidades y el precio unitario? ¿O quiere que solo tenga las unidades? O viceversa, o solo el precio unitario. Ya me entenderá usted que a la derecha van a ir ordenados ciertos tipos de datos que nos van a ser útiles, porque acá, en lo que son las filas, nosotros vamos a ingresar otro tipo de información. En las filas van a ir los productos, ¿ya? Yo podría hacerlo viceversa, pero entiéndame que el reporte más básico es llevar esta abstracción de lo que teníamos acá, productos a la izquierda,
y las unidades y precio unitario a la derecha. Entonces, estamos siguiendo la lógica, nada más. Y luego tenemos el campo de valor. El campo de valor, bueno, acá podrían ser tanto las unidades como el precio unitario. Pero ya me comprenderá usted que uno de los dos va a tener que agruparse de una forma distinta, porque las unidades yo sí las puedo agrupar. El precio unitario, o sea, las unidades las puedo sumar, que el precio unitario lo va a tener que agrupar. Entonces, mi consejo es que usted, si bien puede hacerlo, puede llevar cada uno de los elementos acá de una forma desordenada, yo le recomiendo partir desde arriba hacia abajo, es decir, parta por los filtros, siga con las filas, y luego sigue con las columnas y al final los valores. Porque es así como nosotros podemos darle una coherencia. Vamos viendo cómo quedan los resultados. Entonces, yo les recomiendo utilizar ese orden. Fíjese acá cómo van estos tipos de información. Está el producto primero. Y usted me dirá, oiga, pero es que el producto era el nombre, pues tiene 3 tipos de productos. Producto 1, producto 2 y producto 3. Está la fecha de adquisición, la cantidad de unidades y el precio de compra. Todo va a depender de qué es lo que nosotros queramos buscar. Y acá vamos a poner un énfasis. La relación que tienen los datos, ¿qué es lo que podría comparar? ¿Puedo comparar el producto con las unidades? La respuesta es sí. Yo podría hacer una tabla a ver de cuántas unidades se compraron de cada producto. Otra persona ahí en el chat me podría decir, oiga, pero es que usted podría mezclar también las fechas. ¿Cuándo se compró cada producto? También puede hacerlo. ¿Cuánto costó en promedio el precio unitario de la compra en determinada fecha? Ahí tiene una relación más avanzada. También lo podría hacer. Entonces, siempre hay que buscar la relación de los datos. Yo no podría comparar, por ejemplo, a ver, producto con producto. No podría hacer esa relación, porque no me dice nada. Pues producto con producto, en rigor, me está diciendo, bueno, tiene 3 productos y compró 3 tipos de productos. Podría hacer un reporte de mero de resumen. Sí, podría ser. Pero en rigor no estamos llegando a esa profundidad a lo que nosotros queremos analizar. Por eso podemos también hacer relaciones anidadas. Y aquí es donde se pone interesante. Por ejemplo, quiero obtener la relación ordenada entre el producto, cuánto lo compré y a cuánto lo compré. Los productos por unidad y por precio. Una relación compleja. Si yo estuviera en el Excel ordenando la información, me demoraría un montón de horas. Entonces acá es mucho más fácil. Y usted me podrá decir, ¿sabe qué? Pero los productos yo los compré en fechas diferentes. Bueno, busque la relación entonces, la relación ordenada, existente entre el producto, las unidades y el precio, en conjunto, relacionado con una fecha. Pero acá vamos a ocupar un concepto que se llama filtro. Y algo así yo les había adelantado, y el concepto de filtro nos ayudaba a segmentar información. Si yo quisiera acá después, por ejemplo, ordenarla desde la más antigua a la más nueva, voy a ir acá al filtro. Y en el filtro voy a poner la selección correcta sobre ese tipo de ordenamiento. Ahora vamos a revisar lo que es la aplicación. Fíjese entonces, yo ya tengo claro acá qué tipo de estructura de datos necesito. Usted ya hizo el trabajo ahí, el trabajo intelectual de decir, sabe que yo quiero un reporte de producto y un reporte de unidades. ¿Cómo lo aplico? Tengo acá una sección de productos, fíjese cómo producto va a bajar acá donde dice filas, ¿ve? Y la sección de unidades va a bajar donde está la cantidad, es decir, los valores. Y es así como yo puedo llevar cada uno de estos datos y me va a obtener una tabla dinámica de esa relación de estructuras de datos. Fíjese cómo se parecen, ¿ve? Etiqueta de la fila, producto 1, 2 y 3, cumple. Está acá. Cumple la información. Las unidades. Me aparece la suma de las unidades, yo quería saber cuánto compré. Acá están las unidades, cumple también. Entonces la tabla dinámica podría ser que a mí me sirviera para saber cuánto compré de cada producto en un año. Obviamente, esta información, si yo arrastro toda la información abajo, voy a llegar a muchos reportes. Pero debemos tener en cuenta siempre que hay tipos de datos que algunos se pueden sumar y otros que solamente los debemos segmentar. Acuérdese, la fecha y el precio unitario, por ejemplo. La fecha yo no la puedo sumar, la puedo agrupar, eso sí,
Hay un reporte muy bonito que es el de análisis temporal. El precio unitario yo también lo podría segmentar. Que hay un reporte muy bueno que se llama también segmentación de datos. Entonces va a importar también la posición en la que vayan, pues. Si yo acá, por ejemplo, en esta tabla yo dijera, oiga, voy a agrupar producto y después voy a agrupar lo que es el precio unitario y después las unidades, obviamente tiene incidencia, pues, porque el primero que llegue acá es el campo superior de la tabla. Y fíjese qué relevante es eso, pues. Si a usted le pidiera un reporte, por ejemplo, de tipo de producto y por unidades, no puede poner las unidades y el tipo de producto, o no podría hacer la fecha y el tipo de producto. Primero va a seleccionar producto y luego los otros parámetros. Porque es así como la información se va anidando. Usted tiene un informe general y un informe particular. La tabla dinámica parte de lo general hacia lo particular. Y usted cuando entiende eso, tiene todo ganado. Entonces, algo les había adelantado yo. Si ya sabe que necesito un reporte por producto y también lo quiere por precio unitario, fíjese cómo el precio unitario yo acá me sale con un error, pues. ¿Cómo voy a sumar el precio unitario? No puedo hacer eso. Entonces, acá, el precio unitario, ¿qué es lo que debería hacer bajo esta lógica? Debería ir a la parte izquierda. Porque fíjese, el producto es un dato agrupable. Hay tres productos, producto 1, 2 y 3. Usted me dice, sí, pues lógico, son distintos. Y el precio unitario, bueno, también, pues también pueden variar. Entonces acá, pero este dato que varía, yo lo podría agrupar entonces acá, y me quedaría un reporte a través de productos y precios unitarios. Y después a la derecha yo podría seleccionar acá las unidades que se ven afectadas a este criterio. Vaya que interesante se pone. Entonces usted dirá, ya sé todo lo necesario para poder hacer una tabla dinámica. Vamos a aplicarlo, pues. Vamos a aplicarlo en vivo. Y yo acá le agregué unos bonos, a pesar de que no están las láminas que yo les envié al correo, a los que se inscribieron. Yo les puse acá, vamos a revisar segmentación de datos y un análisis de escala de tiempo, que es bien, bien interesante. Ya han pasado 30 minutos, así que vamos bastante bien. Tenemos acá los datos, ¿ves? Estos son nuestros datos. Los productos, fecha, unidades, precio unitario. Yo lo repetí varias veces, ¿ves? Acuérdese, ¿cómo vamos a hacer la tabla dinámica? Primero usted selecciona el rango de la tabla. ¿Sí? Lo podría hacer a través de ese atajo, que es control y la flechita, control shift y la flechita hacia la derecha y hacia abajo, o lo podría hacer a través de lo que es tomar este campo. Luego de ello, ¿a dónde íbamos? Íbamos a revisar donde dice acá, donde dice insertar, y vamos a tabla dinámica. Y usted le dice al Excel, oiga, yo la información la tengo cargada acá. Entonces de una tabla o rango, pues, pinche la primera. ¿Ve? Que ahí se seleccionó el rango que usted previamente había seleccionado. Ahí está. ¿Qué de especial tiene esto? Ve que tiene unos signos pesos. Los signos pesos son rangos estáticos, es decir, referencias absolutas. La referencia absoluta no cambia si yo muevo la fórmula. Pinchamos acá donde dice nueva hoja. No seleccionamos este botón de modelo, no lo seleccionamos, porque eso es para Power Pivot, y seleccionamos aceptar. Y aquí está la parte que le decía yo, ¿eh? Acá a la izquierda aparece una pantallita ahí con un simbolito, ¿ve? Entonces yo lo pincho. Si lo pincho aparece acá, a la derecha. Si estoy fuera de esta celda, no me va a aparecer. Voy a poner ahí un poquito más de zoom, ¿ve? Acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, voy a relacionar el producto con las unidades, ¿ok? Voy a decir, voy a llevar el producto acá, las unidades, a los valores, y voy a decir, yo las voy a filtrar por una fecha. Quiero un reporte de productos por las unidades y que me las ordene por fecha. A ver, vamos a ver cómo queda eso. Vamos a productos, arrastramos, y fíjese cómo se va armando acá el reporte al lado, ¿eh? Los productos ya están. Vamos ahora a lo que son los filtros. Está la fecha y acá están todas las fechas de compra. Todas las fechas de compra. Y podría decir, a ver, quiero ver cuántas unidades compré. Lo llevo a valores, pues lo llevo a valores acá. Usted quiere saber cuánto compró de cada producto en determinada fecha.
Y ahí usted tiene su tabla dinámica. Pero vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con esto. Yo les decía que había un bonus que se llama el análisis de segmentación de datos. Es un reporte muy bonito, ¿ya? Sirve bastante para ver en tiempo real cómo cambian las cosas. Usted selecciona la tabla dinámica y va a ir a donde dice analizar tabla dinámica. Yo lo voy a poner acá en la pizarra para que lo busque en su Excel. Va a ir acá, analizar tabla dinámica. Va a pinchar ahí y va a aparecer un elemento que se llama insertar segmentación de datos. Lo vamos a pinchar. Y fíjese, le hace una pregunta. ¿Qué es lo que quiere segmentar? ¿Quiere segmentar el producto, la fecha, las unidades o el precio unitario? Lo más lógico sería segmentar el producto, pues si yo quiero separar productos que son distintos, tienen precios distintos. ¿Cuánto compramos de cada producto? Vamos a ver en este menú interactivo. Pulsamos a aceptar y fíjese cómo aparece este recuadro que dice, a ver, producto 1, 2 y 3. A ver, si yo pincho el producto 1, ¿qué inmediato va a tener acá al lado? Lo pincho. Ah, compró 375. ¿Qué pasaría si yo pincho el producto número 2? Fueron 1159. O el producto 3, 937. Fíjese qué bonito como queda este reporte. Otra cosa que se puede hacer, podríamos decir, a ver, yo ahora quiero hacer un análisis por fecha. ¿Cómo por fecha? Si acá tengo la fecha. No, pero quiero hacer un reporte que sea más bonito. Ya, pincho la tabla dinámica. Voy a donde dice analizar y pongo insertar escala de tiempo. Y acá me va a aparecer la fecha. Si es una escala de tiempo, usted sabe que la fecha tiene una escala de tiempo. Y le pone aceptar. Entonces usted podrá decir acá, ahora tengo un tablero para saber, a ver, cuánto compré en determinada fecha. Por ejemplo, desde marzo hasta, hasta julio. ¿Cuánto compré? Ah, compró 61 unidades del producto 1, 265 el producto 2 y 394. No, me equivoqué. Quiero ver la del el último trimestre. A ver, vamos a ver el último trimestre. ¿Ya? Vamos a seleccionar acá, arrastramos esto y buscamos los últimos 3 meses. Ah, ahora sí. Sabe que usted compró 112 unidades del producto 1, 389 y 147 del producto 3, respectivamente. Y fíjese cómo la herramienta ya está acá ordenada. Y ahí dice el último trimestre, ¿ve? Fíjese que lo podría hacer, sabe, por trimestre, o por días, o por año. Si le pongo año me va a aparecer todo, pues, es un puro año acá. Si le pongo trimestre podrían aparecer los 4 trimestres, ¿ve? ¿Cuánto compré en el primer trimestre hasta el segundo? O sea, el primer semestre. Fíjese cómo esto es bastante útil. Así que si usted logra dominar estas herramientas, va a poder generar muchos reportes muy bonitos y muy interesantes. Comprendamos que una empresa tiene muchos productos. Ahora, luego de ese bonus, nada más quería agregarles lo siguiente. Bueno, en la contabilidad nosotros tenemos una serie de problemas con lo que es el costo. Y usted me entiende cuando hablo del costo. Porque hay sistemas de costeo. Hay métodos que se costean en base al primer producto que entra, es el primer producto que se costea. O podría ser un precio medio ponderado. Entonces usted dirá, a ver, diseñemos un reporte para eso, que nos sirva de información útil. Tengo un producto, ¿sí? Tengo un producto, perfecto. Van en estas filas de acá. ¿Qué más necesito para poder tener el costeo? ¿Qué más necesito? Necesito el precio unitario, pues. Perfecto, lo llevo a los valores. Pero acá me aparecen las sumas. ¿Qué más hago? A ver, el método FIFO me dice, ordénelo por fecha. Bueno, entonces la fecha es un dato relevante ahora. ¿Lo debería filtrar o lo debería agregar en las filas? La respuesta es, ya no lo necesito como filtro. Debería ocuparlo como un dato en las filas. Porque es ahí donde yo voy a poder decir, a ver, ¿cuál compré primero y cuál compré después? ¿Qué más podría decir? Podría decir, ¿sabe que el precio lo voy a dejar ahí de momento? Ligerito lo vamos a ajustar, dejémoslo ahí. Y las unidades también son un dato relevante. Podría decir, a ver, tengo la suma de las unidades. Perfecto. Mi tabla dinámica está casi terminada. Algo le falta. ¿Qué es lo que le falta? A ver. Están los productos, están las fechas,
Pero ¿qué es lo que pasó con el precio unitario? Pues el precio unitario yo no lo podía sumar. Pues. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces acá usted va a decir, bueno, el precio unitario quizás sea más relevante llevarlo a lo que era una columna. Podría decir esto. ¿Ya? Y fíjese ahora cómo esta dimensión de tablas le va a generar información útil para poder calcular el costo. Vamos a ordenar aquí un poquito la información para que se entienda. A ver, vamos a ordenar ahí, vamos a poner ahí una tablita un poquito más ordenada. A ver, usted dirá, a ver, si yo quisiera calcular el costo del producto número 1 de acá, ¿por dónde voy a partir? Bueno, por las unidades más antiguas. Entonces yo sé que el 11 de febrero compré acá, el 11 de febrero compré una determinada cantidad de unidades, ¿veis? Dice ahí, 74 unidades, ¿eh? A 13 pesos. Entonces acá ya tengo 74 unidades a 13 pesos. Podría decir también, ¿sabe que este reporte está un poquito, está como muy cerrado? ¿Ya? Entonces yo podría decir, a ver, voy a hacer doble clic acá donde dice producto 1 y va a aparecer lo que es este reporte, fíjese. Ahora sí, pues, ahora lo tiene ordenado, ¿ves? Producto 1, compró 74 unidades a 13 pesos. El mismo producto, 76 unidades a 12 pesos. Acá con esto calculo el costo. Fíjese cómo en la tabla dinámica, tras hacer acá un doble clic en el campo final, ¿ve? Fíjese, producto 1, lo voy a pintar. Hago doble clic en los 263, hago doble clic y me aparece el reporte para poder calcular el costo. Primero en entrar, primero en salir. Si vendí, por ejemplo, 100 unidades acá, 100 unidades, yo podría decir, a ver, de los 100 ya resté 74. Y fíjese cómo acá y en el segundo me pasé. Por lo tanto, me quedan 26 unidades. Usted ya sabe que llega a este conjunto de datos, aquí donde usted calcula el costo. Si no, ¿cómo lo habría de calcular? Un método bastante más amigable. Así que bien, siendo ya las 11:42, fíjese, en 42 minutos usted aprendió a realizar tablas dinámicas, aprendió a manipular información, cómo generar los reportes acá, reportes útiles, y cómo llegar a la información para poder calcular esa interrogante inicial que nosotros habíamos planteado, además de unos pequeños bonus de reporte. Dicho eso, muchas gracias y que tengan una excelente jornada.